Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos al trono de la gracia, Señor, para obtener el oportuno socorro, como dice tu palabra, Señor. Hoy venimos, Padre, necesitados de ti, Señor, necesitados, Padre, de tu presencia, de la administración de tu Espíritu, Señor, que trae vida y refrigerio a nuestra vida, Señor amado. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias que nos permites, Padre, estar un día más, Señor, con vida, Señor, viendo tus misericordias que son nuevas cada mañana, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo Jesucristo, por medio de quien ahora somos salvos, Señor. Y sentimos ese testimonio en nuestro espíritu de que somos tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Y aún cosas que nosotros no vimos, pero que tú estuviste ahí y nos guardaste, Señor. También te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, cuidas a tus hijos, Señor, como un Padre bueno. Gracias, Señor, porque tenemos esa confianza, podemos descansar en tus promesas, en tu palabra, Señor, que son verdad para nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en todo, Señor, tú has suplido sobre enfermedades, sobre escasez. Tú has estado ahí, Señor, con tu mano poderosa. Gracias, Señor, por ese cuidado, Señor. Nos sentimos pastoreados, Señor, por ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bien, buenas noches, amados hermanos que nos escuchan en este tu programa, Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central. Es un programa que es un refugio donde podemos escudriñar las Escrituras y aprender de la palabra, y donde podemos también orar, convenirnos por las necesidades que hay en el pueblo, pero ponernos en ese mismo sentir para venir y presentarnos delante del Señor y presentar esas necesidades que el Señor ya las conoce de antemano. Así que qué privilegio, mis hermanos. Mi nombre es Sergio Argueta y es una bendición acompañarles esta noche en este programa que ha sido de mucha bendición para muchos. Así que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a aprender un poquito acerca del capítulo 1 de la carta a los Efesios, donde el Señor nos muestra ahí que ya hay un plan elaborado desde antes de la fundación del mundo. Un plan precioso, trazado, en el cual se muestra la salvación que venía para nosotros, los gentiles, que no teníamos pacto, que no teníamos esperanza y que estábamos sin Dios en el mundo, dice, alejado de las promesas. Pero vino el Señor y en su corazón ya tenía un plan para ese pueblo que no éramos pueblo. Así que vamos a ir con la ayuda del Señor escudriñando poquito a poco esto. Y vemos en el capítulo 1, versículo 1 de la carta a los Efesios, que esta carta pues la escribe el apóstol Pablo, que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús.
pongámosle en lugar de Éfeso, pongámosle nuestro nombre, a los santos que están en Guatemala, por ejemplo, el nombre de nuestro país. O en el país donde tú estés y nos estás escuchando, porque para ti es esta palabra. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. O sea, eso es lo que Dios tiene reservado para nosotros. Gracia y paz, dice, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Luego dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, que Dios tenía preparada una bendición para nosotros, y dice una bendición dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Quiere decir que no hay abundancia en eso, no nos debe hacer falta nada, ¿verdad? Delante de Él en amor. Es decir, que la prioridad es en el espíritu, ¿verdad? Porque ahí es donde se desata todo lo demás hacia el alma y el cuerpo. Entonces no cabe duda que el Señor tenía preparado esa bendición para nosotros. Y aquí viene lo importante. Porque Dios nos escogió en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no existía. Y el Señor ya nos había escogido. ¿Cómo le llamamos a eso? Misericordia, gracia. Porque fue por su propia voluntad. Pero venimos con un propósito. Dice, para que fuéramos santos. O sea, no éramos, ¿verdad? Pero algo vio el Señor en nosotros que nos dijo, que nos ubicó en ese grupo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Quiere decir que venimos a este mundo, ya la condición de pecado nos va a contaminar y nos manchamos. Pero venía el Señor con un plan para que nos adoptaran como hijos, dice, porque ya veníamos escogidos. Mire qué bendición, qué precioso que podamos decir eso. Y dice que nos predestinó para adopción como hijos, para sí. Es decir, nos escogió con el propósito de adoptarnos como hijos, dice, mediante Jesucristo, porque no hay otro nombre, hermanos, en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Aunque nos presente muchas ofertas el mundo, podrán hacernos tal vez mejores personas, podrán hacernos con buena moral, con buena forma de conducta, pero no nos pueden hacer hijos y no nos pueden hacer salvos, porque solo a través de una persona se puede, y fue a través de Jesucristo, donde el Señor encerró en Él todo. Así que dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Gracias a Dios que Él tuvo ese propósito de escogernos para esto tan glorioso que nos está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es decir, ahorita estamos en un periodo de gracia que el Señor impartió, dice, en nosotros gratuitamente. Cuando dice gracia es que hayamos favor delante de Él, hayamos agrado, sin serle agradables. A Él le agradó, porque lo que Él se propuso es hacernos agradables a Él. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, la que le va a ser alabada en todo va a ser la gracia de Dios. Porque no siendo nada, nos hizo hijos. Dice, en Él tenemos, dice, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, tenemos
dice redención en su sangre. O sea, esa la sangre que Jesús derramó es el precio por el cual nos redimieron. Sí, es decir, la deuda fue pagada. Pero también dice que a través de ella tenemos el perdón de nuestros pecados. Es decir, que el Señor en su misericordia pasó por alto el pecado que operaba en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos acogimos al plan de salvación en Cristo Jesús. Al darle nuestro corazón, no por capacidad nuestra, sino porque vino el Señor y nos presentó mediante diferentes circunstancias. No sé a través de qué circunstancias tú te acercaste al Señor. De repente a través de una escasez, o de un abandono de tus padres, o de alguna enfermedad, o de alguna opresión o depresión de grupo, o a través de alguna depresión de algún ser querido que se fue. No sé cuál sería la circunstancia por la cual ahora tú te acercaste al Señor, pero la que haya sido fue un vehículo que el Señor usó. Así que no podemos guardar rencor a las personas que de alguna manera tal vez nos hicieron sufrir, pero si eso sirvió para venir a Cristo, para alcanzar a Cristo, hermano, no tiene precio y no es comparable, porque en eso Dios no tuvo despropósito, sino que al contrario, como que era necesario para que nosotros reaccionáramos y volteáramos nuestra mirada a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy, mucho tiempo estuve extraviado, perdido, advenedizo, pero ahora yo puedo decir confiadamente: tú eres mi ayudador, tú eres mi salvador. Entonces dice: en Él tenemos redención, es decir, un precio pagaron por nosotros, y no hay cosa más valiosa, si le podemos llamar cosa, que la sangre de Jesús para poder redimirnos y decirle al Padre, el Hijo decirle al Padre: Señor, pagué por la sentencia que había contra ellos, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, dice, que ha hecho abundar para con nosotros. O sea que la gracia que Dios nos dio es abundante, hermanos. Quiere decir de que si hoy fallamos, y no porque estemos buscando fallar o porque sabemos que Dios nos va a perdonar, vamos a estar fallando, no, sino porque nos alcanza el pecado en esta naturaleza que tenemos. Todavía hay gracia para venir y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, yo le fallé a mi hijo, le fallé a mi esposa, te fallé a ti. Y el Señor dice: bien, está bien, ve la actitud de nosotros y hay gracia todavía. Y tenemos que lavar nuestras vestiduras, quitar las arrugas y las manchas. Y dice: y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Es decir, viene acompañado de eso, ¿verdad? Sabiduría y discernimiento. Sabiduría que no teníamos, hermano, porque esta sabiduría no es de este siglo, sino fue traída del cielo hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Y dice: nos dio a conocer en esa sabiduría infinita que Dios tiene, en ese discernimiento, dice que nos abrió el entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Qué precioso, ¿verdad? El misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Es decir, que el Hijo aceptó la propuesta del Padre, el plan de venir a redimirnos y a pagar por nuestro pecado, padeciendo Él la ira del Padre como expiación, como el Cordero, porque fue el Cordero que fue inmolado, dice, y ofrecido en holocausto, ¿verdad? En la muerte segunda, en los infiernos, ahí fue ofrecido en holocausto, según Salmos 22, pero de ahí
Dios lo levantó con poder y gloria, venciendo toda potestad y toda tiniebla y todo poder que se menciona en este siglo y en el siglo venidero. Jesús fue levantado con poder a la diestra del Padre, resucitó y por lo mismo venció a la muerte y al diablo. Entonces, de esa manera Él cumplió con el Padre en el propósito, en el plan que tenía. Dice, en su buena intención, dice aquí. O sea que el Señor tiene, esa es una buena intención, venir y salvarnos por misericordia, hermanos. Y luego dice, según la buena intención que se propuso en Cristo Jesús. Estoy leyendo el versículo 9. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, dice. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, el Señor, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y ese era el misterio, que Cristo iba a ser dado como ofrenda por el pecado nuestro, que no teníamos pacto, los gentiles, ¿verdad? Los judíos, los israelitas entraron en una pausa ahorita, porque no reconocieron al Mesías. Pero esa pausa dio lugar a que ahora nosotros, que no somos judíos de nacimiento, ni de sangre, nos dio la oportunidad, dice, cumpliéndose los tiempos, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, porque Dios sabía en qué tiempo y qué persona iba a ser la que iba a alcanzar esta gracia, ¿verdad? Dice que los profetas inquirieron diligentemente para quién serían todas estas glorias, dice en Primera de Pedro, y se dieron cuenta que no la administraban para sí mismos, sino para nosotros. Miren qué precioso, que le fue revelado a ellos que era para nosotros. ¿Y qué es esto? Que Cristo iba a morar en los gentiles y de reunir, dice, todas las cosas en Cristo. Es decir, Dios se propuso esto, que en Cristo, en su Hijo amado, iba a reunir estos dos pueblos que eran diferentes, iba a reunir, dice, lo que está en los cielos, tanto las que están en los cielos, dice, como las que están en la tierra. Entonces Cristo es la unión de todo, hermanos. ¿Qué será tener una buena relación uno con su esposa? Pues que Cristo sea la unión de nosotros dos, donde si nos equivocamos hay gracia abundante, hay perdón, y eso debemos extendérnosla unos a los otros, en una buena relación también con los hijos. Debe haber unidad en el Hijo, ¿verdad? Es decir, tanto los padres como los hijos deben experimentar el nuevo nacimiento para que se logre esta unidad. Y si alguno no ha conocido a Cristo, tiene el tiempo ahorita de su visitación. Y el que ya lo conoció, propiciar esa unidad, ¿verdad? De reunirse, dice, todas las cosas en Cristo Jesús. Mira qué misterio más precioso que le fue revelado a Pablo. Y dice, porque yo menciono esto porque esta carta fue escrita estando Pablo en la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, estando preso en Roma, al igual que la carta a los filipenses, la de Colosenses y la de Filemón, fueron escritas estando Pablo prisionero, ¿verdad? Y a través de Tíquico, esta carta fue enviada a la iglesia de Éfeso para que la leyeran. Es probable, dice, que eso fue en el año 60 después de Cristo. Entonces, es precioso, ¿verdad? Porque a veces hay pruebas donde Dios nos revela sus misterios. A Pablo le revelaron esto en una prueba, en una cárcel. No ocupó ese tiempo para lamentarse, para
estar aprisionado en el pasado, en lo que hizo, sino que el Señor lo metió en esta revelación del plan de Dios y escribió esta carta preciosa, ¿va? Entonces, como es interesante ver de que aún de las pruebas el Señor puede mostrarse y revelarse el propósito por el cual Él lo permite, y es simplemente porque Él quiere glorificarse, si le podemos decir simplemente, pero en palabras sencillas, que Dios quiere glorificarse, quiere mostrar su nombre en nuestra vida. Entonces, esta carta es enviada a la iglesia de Éfeso para hacerles ver la grandeza del plan de Dios. Y luego dice el versículo 11, siempre del capítulo 1 que estamos leyendo, también en él dice, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados otra vez. O sea, nosotros no venimos advenedizos a esta tierra, sino que ya hubo un plan, una predestinación en la cual nos mostraron este plan glorioso y nosotros lo escogimos. Pero veníamos manchados y veníamos a tomar una naturaleza de pecado. Pero a través del plan de Dios que nos es revelado aquí en la tierra y que nos lo habían enseñado en la predestinación, viene el Señor y nos toma por hijos a través de Cristo Jesús. Y ahí está el cumplimiento. Y entonces dice también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados. Es decir, nosotros ya existíamos antes en el Padre, porque Él dice que es Dios de todo espíritu y es Dios de vivos, no de muertos. Dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, Dios tiene propósitos y se propuso eso, de que nosotros fuéramos alcanzados y fuéramos llevados a este plan de salvación, a fin de que nosotros, dice el versículo 12, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces viene esa promesa, ¿verdad? Que somos los primeros en esperar en Cristo Jesús. No hay otro pueblo que esté esperando en Cristo ahorita. Ninguno. Cada uno ahorita anda con su propio Dios, o siendo ellos su Dios o sus ídolos, andan en su propio afán. Pero nosotros a Cristo Jesús esperamos, dice, a fin de que nosotros, dice, que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Dice, seamos para alabanza de su gloria. Es decir, que Él se siga manifestando y se siga glorificando en todas las demás áreas de nuestra vida. Y entonces vamos a llegar a ser alabanza de su gloria, ¿verdad? Donde otros se van a preguntar, bueno, y estos, ¿verdad? Eran... nadie daba por un centavo por estos. Pero, ¿y ahora? ¿Verdad? Están cambiados, no corren al pecado como nosotros, podrán decir los demás del mundo. Porque hubo un cambio en nosotros que se tiene que notar como testimonio de Cristo en nosotros al mundo. Y entonces, tal vez para el mundo no vamos a oler a vida, sino a muerte. Pero en los frutos que demos, ellos van a glorificar al Señor. ¿Qué dirán de ti en tu trabajo? ¿Qué dirá de ti tu familia? ¿Qué dirá de ti los vecinos? Pues esperamos que bien, ¿verdad? Dando buen testimonio. Pero si dando buen testimonio aún así hablan mal, pues ya no es en ti, que quede en ti ese comentario, sino en ellos. Pero si sale alguna alabanza de algún fruto que ven en ti, es para la gloria de Dios. Entonces dice, en Él, dice, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿verdad?, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa.
en el versículo 12 decía, fuimos los primeros en esperar en Cristo. O sea, hablando a los judíos, ¿verdad? Ellos esperaban un ungido. Pero a nosotros, que no lo esperábamos, ¿verdad? Aunque ahora sí lo esperamos, y como decía al principio, somos el único pueblo que lo espera en su venida o en su aparición secreta. En él también ustedes, o sea, refiriéndose a los gentiles, es decir, nosotros, que no éramos judíos, después de escuchar el mensaje de la verdad, porque es necesario que aquel que crea en Cristo oiga ese mensaje de la verdad. Y en la casa es más con el ejemplo, el evangelio de su salvación, porque eso es lo que trae el evangelio, buenas nuevas de salvación. Y habiendo creído, dice, porque ahí es donde se activa la fe. Cuando uno oye el mensaje de Cristo, se activa la fe. Habiendo creído, fueron sellados en él, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces el Señor nos aparta, nos pone un sello, donde el enemigo, cuando mira ese sello, se aparta. No nos puede tocar, a menos que Dios le dé permiso. Como a Job, que tuvo que pedir permiso para que lo tocaran, le tocaran su cuerpo. Como a Pedro, ¿verdad? Que el Señor le dijo, el Señor Jesús dijo, han pedido tu alma para zarandearla. Y Pedro haber pensado, pero el plano dijiste que no, ¿verdad, Señor? Sorpresa, sí le dieron permiso. Y eso al principio fue difícil, pero después lo reafirmó el Señor porque lo llevó a buscar. Entonces dice que nosotros, después de haber creído y habiendo creído, fueron sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, tenemos un sello, así como en la gran tribulación dice que va a haber un sello sobre todo aquel que no cree en Cristo, y el que no tenga ese sello no va a poder comprar ni vender. Así sobre nosotros hay un sello donde dice propiedad de Cristo. Gloria a Dios, que nos aparta del mundo. Y ese sello es visible, hermanos. El diablo lo ve. Y por eso es que para él tenemos mal olor. Para el mundo, dice, tenemos olor a muerte. Pero para Cristo, olor a vida, olor fragante, ¿verdad? Y eso queremos ser siempre. Entonces dice que el Espíritu Santo de la promesa nos fue dado y que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Es decir, tiene ese sello, ¿verdad? De que viene la herencia con ello. Herencia que ya podemos ir disfrutando, trayendo poderes del siglo venidero. Por eso es que si nosotros oramos por algún enfermo y el Señor lo sana, eso es traer un poder del siglo venidero. No por nosotros, sino porque Dios tiene misericordia de aquel que estamos orando. Pero somos bendecidos porque nos usó a nosotros, ¿verdad? Eso es usarnos a pesar de lo que somos. Entonces dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras, dice, a la redención, porque la redención se va a manifestar un día. Dice, de la posesión adquirida de Dios, es decir, se va a manifestar esa redención como propiedad que somos de Dios, para alabanza de su gloria. Entonces, todo eso es un plan que hasta ahí Dios muestra, y Pablo lo describe bien en esta carta. Dice, por esta razón también yo, dice Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, dice, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes,
mencionándolos en mis oraciones, ¿verdad? Qué precioso es sentirse uno protegido por las oraciones, ¿verdad?, de aquellos que están intercediendo por uno, y también ser uno parte de ese cuerpo que intercede por otros. Eso es algo glorioso. Dice, no ceso. Dice, pido que el Dios, el versículo 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí viene algo interesante, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Hermanos, necesitamos ese espíritu de sabiduría y de revelación para ir conociendo cada vez más a Cristo Jesús, ¿verdad? No, simplemente no podemos conocerlo solo en la letra. Lo tenemos que conocer en la revelación de quién es Él, en la revelación de lo que Él es. Y dice, y mi oración es que, dice el apóstol Pablo, que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y eso es lo interesante, porque dice el apóstol Pablo acá, mi oración es que los ojos de su corazón, el corazón tiene ojos, hermano, que aquellas sensibilidad al espíritu, ¿verdad?, que puede discernir ambientes, dice, les sean iluminados, es decir, que nosotros podamos tener luz para ver, y dice, para que sepamos, o sea, viene un conocimiento de saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Es todo esto que nos describió Pablo en los versículos anteriores, que nosotros no teníamos, según lo que se había manifestado, esperanza, pero Dios sí tenía un plan. Y entonces dice, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hermano, eso necesitamos conocerlos. Y yo creo que conforme el Señor nos lo vaya mostrando, nos vaya dando ese espíritu de revelación de esa herencia que Él tiene para nosotros, nosotros cada vez vamos a tener diferente forma de ver todo el contexto espiritual, porque es parte ya de nosotros, ¿verdad? Somos parte del cuerpo del Señor. Entonces, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, dice, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, cuando uno sabe qué le van a dejar, cuando alguien dejó herencia, el que está por recibir la herencia está con la curiosidad, bueno, ¿y qué me habrán dejado? Y ve uno y dice, a fulano le dejaron tal cosa. Bueno, y ese ni hijo era el que cuidaba la casa, y viene y le dejaron. Y a sutano le dejaron. Hay gente que incluso hasta le hereda las mascotas, ¿verdad? No sé qué van a hacer las mascotas con eso que le van a dar, pero eso no está bien. Pero se lo dejan a las mascotas. ¿Cuánto más al hijo le van a heredar todas las cosas? Entonces, esa es una revelación de Cristo. Hay regalos que Dios tiene. Por ejemplo, que Dios te use para orar por un hijo y se sane, un hijo que está enfermo, o liberar a un hijo que está siendo opresionado por espíritus inmundos, ya sea porque abrió puertas, porque se metió en una relación no correcta, porque empezó a ver e involucrarse en situaciones, pero viene con arrepentimiento al Señor y vemos que ahora el Señor lo libera. Eso es poder traer poder del siglo venidero y echar mano de la herencia que ya nos fue dada. Si nosotros entendiéramos la herencia, reprenderíamos enfermedades, reprenderíamos opresiones del diablo y seríamos libres, ¿verdad? Para la gloria del Señor, de muchas cosas que son espirituales, me refiero. Entonces dice, otras son actitudes del alma que tenemos que ir corrigiendo. Y dice, y
cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Porque Pablo decía, yo no he venido a vosotros en palabras solamente, sino en el Espíritu Santo y en poder. Porque hoy mucha gente habla, y tal vez hasta habla bonito, pero tiene poco del Espíritu y nada de poder, ¿verdad? Y sí tiene que ser estorbada las tinieblas cuando se manifiesta el poder de Dios. Por eso Pablo decía, y esa era su oración, que conociéramos también la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Es decir, que no solo es conocimiento de Él en su persona, sino del poder que Él también nos dio y que puede obrar usándonos a nosotros. Ese poder, dice, obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pues ese mismo poder opera hoy día en nosotros, donde un día, cuando el Señor lo diga, también este cuerpo será transformado. Muy por encima, dice, de todo principado. O sea, a ese nivel lo llevó el Señor. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y eso lo precioso, ¿verdad? Que Cristo tiene toda autoridad y le dieron un lugar y un nombre que se nombra. Y dice, lo pusieron sobre todo eso, sobre todo ese dominio, sobre todo principado, autoridad y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si hay un nombre importante en esta vida, es el de Cristo, hermano. Y las tinieblas tiemblan cuando el nombre de Cristo es mencionado. Dice, y todo, dice el versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, no hay nada, hermanos, en este mundo, en este siglo, ni en el venidero, que no esté bajo el control del Señor. Porque dice que todo lo sometió bajo sus pies. Nadie, ninguna potestad espiritual puede hacer lo que se le dé la gana. Tiene que pedir permiso al Señor, porque Él es el que manda, ¿verdad? Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si alguien va a cuidar de la iglesia del Señor, es el Hijo, porque Él es la cabeza, y la cabeza siempre va a estar adelante, cuidando, protegiendo, restaurando, edificando, dándole propósito a la vida de las personas y manifestándole sus planes. Eso es lo que hace la cabeza, ¿verdad? Dice, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es decir, Dios quiere llenar todo en su cuerpo. Y al hacerlo, pues nosotros vamos a experimentar los beneficios, ¿verdad?, del poder de Dios. Así que, ¿qué hay que el Señor no pueda resolver? Probablemente Dios permita muchas cosas en las pruebas que uno pasa para revelarse a nosotros, para mostrarse de otra manera de la comodidad que muchas veces estamos. Y no es que tenga que ser así, sino que a veces nosotros tenemos un corazón que es necio, ¿verdad? O que no da lugar al Espíritu. Y entonces nos sacude por eso el Señor en algunas ocasiones, con pruebas diversas, ¿verdad? Pero pidámosle al Señor que mejor tengamos entendimiento y que los ojos de nuestro corazón sean iluminados para que conozcamos
la revelación de Cristo Jesús, porque necesitamos nosotros ser revestidos del poder de Dios. Necesitamos ser ministrados por el poder para que las manchas que todavía hay en nosotros sean limpiadas, toda rueda sea quitada en el poder de Cristo Jesús. Así que creyéndole al Señor, vamos a orar por las peticiones que hay en el pueblo, suplicándole al Señor que se glorifique y se manifieste con su poder glorioso, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, poniéndote, Señor, las peticiones de tu pueblo, Señor, las que tú ya conoces, Señor, donde hay necesidad de sanidad, Padre. Te pedimos, Señor, que llegues ahí donde está la necesidad, Señor, de tu pueblo, clamando por un milagro, Señor, clamando, Señor, por una manifestación del poder de tu Espíritu, Señor, para que sea quitar toda enfermedad, toda opresión del diablo que ha tocado el cuerpo, Señor. Que sean fortalecidos mis hermanos, mis hermanas que están en esa prueba ahorita de enfermedad del cuerpo, Señor, por diferentes circunstancias, por diferentes manifestaciones de enfermedad. Venimos reprendiendo toda obra del diablo, Señor, toda opresión del enemigo la reprendemos en el poder del Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. También, Señor, venimos, Padre, a ponerte la necesidad económica, Señor, en tu pueblo, Señor. Aquellos que no tienen un trabajo o que han tenido pocos ingresos en sus negocios o nada de ingresos, Señor, donde ha faltado alimento, Señor, ha habido escasez. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques y te manifiestes poderosamente, Señor, en esas familias, en estos hogares, en los hermanos, hermanas, Señor, que tienen esta necesidad delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú les proveas, tú suplas sobre eso, Señor, sobre esa necesidad que tienen mis hermanos, y ellos puedan glorificarte, Señor, que a través de la prueba ellos puedan recibir revelación tuya, Señor, que esa prueba es temporal y que tú tienes control de sus vidas y que les estás enseñando, Señor, más de ti. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. También, Padre, te pedimos por las familias que han tenido conflictos por división, por separación, Señor, por divorcio. Te pedimos, Señor, que quites toda trampa del diablo, Señor, sino que vuelvan ellos primero a ti, Señor, y luego entre ellos, Padre, que haya un espíritu de reconciliación en estos matrimonios, en estas familias, Señor. Restaura las relaciones, Señor, de pareja, las relaciones familiares. Te pedimos, Señor, que te manifiestes, que te glorifiques, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. También te pedimos por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han sentido vacíos, alejados de ti, Señor. Te pedimos que venga arrepentimiento primero a sus corazones y luego venga, Señor, el poder de tu Espíritu a acercarlos a ellos, Señor, y a sentir nuevamente tu presencia, Señor, sobre todo desierto, sobre todos huesos secos, Señor, que tu palabra poderosa llegue y les dé vida, Señor, y volvamos nuevamente a la comunión contigo, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, venimos pidiéndote también por las autoridades de nuestra iglesia, pastores y ministros, Señor, que tú tienes al frente de tu pueblo, Señor, que tú tengas cuidado de sus vidas y de sus familias, Señor, que te glorifiques, Señor, que ellos puedan recibir revelación de tu palabra, Señor, cada día, y darles un corazón sensible a tu voz, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú llenes, Padre, de todo lo que falta en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y has tenido cuidado de tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.